Bueno, hoy, para el día de hoy, tenemos directo desde lejos, ¿verdad? La comparecencia de los últimos viernes que ha estado con nosotros el maestro Juan Valdés, quien vamos a tratar sobre los temas. eh, eh, Juan Valdés, que está trabajando como en el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, y nosotros hemos estado tratando, y lo he invitado hoy para que nos trate sobre el tema, sobre el manejo del registro, que publica Diario Libre, dice que existe ese desacuerdo. Dice Diario Libre lo siguiente: desacuerdo entre ADP y el MINER por la adecuación curricular, y expresa lo que ha dicho la ADP. Buenos días, Juan, ¿cómo está usted? Muy buenos días, don Julio. Buenos días a todos. Les pido disculpas porque no estoy en el país, estoy en una habitación de hotel en este momento, pero espero que puedan escucharme y verme bien. Es Se un placer escucha, estar con ustedes. se escucha perfecto, eso es lo importante. También se ve bien, y además, qué Bueno. bueno que la tecnología existe, que no importa donde usted esté, hoy puede estar tempranito para orientarnos en este programa Despertando al Magisterio y los cientos de maestros que están conectados en este momento. Hablen, Muchas gracias. hablen un poco de lo que dice el, el Diario Libre y de lo que nosotros comentamos el miércoles, de ese desacuerdo, y cuáles son sus orientaciones que usted le da a los docentes de la República Dominicana. Bueno, yo tomaría con cuidado lo que publique el Diario Libre. Lamentablemente, en lo personal, yo creo que muchos de los periódicos del país no investigan cuidadosamente antes de publicar cosas y se incurre mucho en el sensacionalismo. Con relación a lo que es el registro de grado, bueno, hay que entender primero que el registro de grado es un instrumento que debe permitir asentar los resultados de los procesos de evaluación, que se evidencie la trayectoria escolar de los estudiantes, sus niveles de avance durante el proceso formativo y el desarrollo de las competencias curriculares. El punto aquí está en que lamentablemente lo que los docentes reclaman es que existe poca claridad y pobre comunicación con ellos en el proceso de validación del currículo revisado, que ya se ha establecido para el año escolar 2022-2023, lo cual ha provocado confusiones y mucha desinformación en las modificaciones que se reflejan en el nuevo registro de grado. Hay muy poca claridad y pobre comunicación sobre los mecanismos de validación y acompañamiento a ese proceso de recogida de retroalimentación de los actores involucrados en el proceso de validación, lo cual no permite la realización efectiva de aportes de los actores docentes mediante el estudio e implementación de los documentos e instrumentos que se intentan implementar en este proceso de validación. Los docentes reportan que los talleres de orientación y los webinars abiertos que se han realizado sobre la adecuación curricular y el uso de los registros de grado no responden adecuadamente a los cuestionamientos y las inquietudes que estos tienen al respecto. Lo que los docentes expresan es que hay serias deficiencias en el plan de trabajo y acompañamiento a los centros educativos en ese proceso de capacitación para la implementación curricular y el uso del nuevo registro. En mi opinión, el Ministerio de Educación siempre debe ser el que dé el primer paso en términos de la socialización y el trabajo conjunto con la Asociación Dominicana de Profesores, antes de intentar implementar de manera unilateral y sin una comunicación efectiva modificaciones y transformaciones que dependen esencialmente de la función del docente. En un año de validación, el Ministerio de Educación debe tener precisamente vías de comunicación y socialización efectivas y mostrar apertura y flexibilidad a las opiniones y las contribuciones que intentan hacer los docentes sobre estas modificaciones que se proponen en el ejercicio de la práctica docente, para así lograr el perfil de estudiante que todos queremos. Si los docentes no son escuchados, si no son propiamente orientados, entrenados adecuadamente, no será posible ajustar y mejorar la propuesta curricular, ni generar los cambios significativos en la adecuación curricular, perdón, a la que todos aspiramos.
Entonces, aquí el primer problema ha sido de comunicación. O sea, usted quiere implementar una adecuación curricular, usted quiere hacer modificaciones, pero los docentes han venido a la Asociación Dominicana de Profesores y ellos han explicado que realmente, aunque se dice que se han realizado webinars y jornadas de capacitación, esto no se ha realizado efectivamente. Lamentablemente, la actual gestión del Ministerio de Educación incurre mucho en tomar decisiones unilaterales y no hay mucho diálogo antes de implementar las cosas. Por ejemplo, hay un ejercicio que estamos haciendo ahora para la evaluación del desempeño donde se está haciendo totalmente distinto. Llevamos meses de diálogo, de participación. Con la adecuación curricular y con la implementación del registro, no se ha logrado tal cosa. Yo entiendo que aquí el principal problema ha sido de comunicación. Mire, aquí desde que se empezó en 2012, la transición desde un currículo basado en contenidos a un currículo basado en competencias, se ha fallado en involucrar efectivamente a los docentes, en escucharlos, y se ha fallado en un tema que se denomina la gradualidad. Si se quiere implementar un nuevo registro, si se hace una adecuación curricular, lo más importante es crear vías efectivas de comunicación y participación. Algo que alegan los docentes es que aunque a ellos se les convoca a participar en un taller o un webinar al respecto, se supone que ese es un proceso de validación, pero ellos alegan que a ellos no se les escucha, que a ellos se les dice, usted va a hacer esto. Entonces, eso no es validación. Validar es escuchar a todos los actores, sobre todo a los que están día a día en la escuela. Un funcionario público puede de muy buena fe... Pero, Juan, pero yo veo hasta eso hasta ilógico que a mí, que yo diga, ¿verdad? Que usted va a darme algunas instrucciones, me va a orientar y yo diga, o no entiendo esto, o considero tal cosa, y que entonces usted, que no me tome en cuenta, porque quien va a ejecutar el manejo del registro no son las autoridades, son los docentes. Y entonces, el problema está, don Julio, en que se alega que sí. Escuchar? Bueno, se alega que sí, que se escucha, que se va a escuchar, pero tal y como usted dice, hay un problema serio de comunicación, porque validar y escuchar no es llevarle a los docentes una propuesta y decirle, haga esto. Esto es y punto. Exactamente. Esto y punto. No. Entonces, yo conversé, sí, con mi amiga, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, y ella sí me ha garantizado que ese proceso de diálogo, de validación, se va a dar. Pero vamos a estar claros, a esta fecha no se ha dado. Y esto es lo que ha ocasionado esta dificultad. No es que los docentes se niegan a la adecuación curricular, no es que los docentes se niegan a implementar un registro distinto, sino es que lamentablemente no hay una comunicación efectiva. La presente gestión del Ministerio de Educación lamentablemente se caracteriza por un nivel de arbitrariedad que no se había visto hace un tiempo. Y así no se logra trabajar con la clase docente. ¿Por qué? Porque las actuales autoridades del Ministerio de Educación deben estar conscientes del incumplimiento del mismo Ministerio de Educación con las condiciones más básicas de enseñanza y aprendizaje. Se quiere implementar un nuevo currículo, se quiere hacer una readecuación curricular, pero señores, en las escuelas públicas dominicanas no hay condiciones para implementar el currículo establecido y adecuado o readecuado. Estamos hablando de un sistema educativo público donde carece lo más básico, el libro de texto, algo tan básico como condiciones de higiene. Un ministerio que realmente ha fracasado en proveer un programa de alimentación escolar adecuada a los niños. Un ministerio que ha fracasado en solucionar temas básicos como la cantidad de estudiantes por aula. Un ministerio que ha fracasado, lamentablemente, en comunicarse efectivamente con la clase docente. Y que lamentablemente ahora también se caracteriza por niveles de arbitrariedad que no conducen a soluciones. Los docentes no son muchachos.
que están ahí para decirles haga esto y punto, porque eso no ayuda a la educación. De hecho, en un ambiente como ese, no hay creatividad. El docente, lamentablemente, se inhibe. Entonces, hay que estar claros en nuestro país. El Ministerio de Educación al día de hoy está en el lugar número 22 de 23 ministerios en el país en calidad de la gestión pública. Así lo revela el mismo gobierno dominicano a través del sistema de monitoreo de la administración pública, el SISMAP. Y si a eso usted le añade la creación de conflictos. Aquí recientemente, yo no estoy en el país, pero he visto, sí, recientemente en los medios que se ha dado hasta un llamado del actual ministro de Educación a la ciudadanía a enfrentar a los docentes. Eso no lo había visto yo en décadas. Y eso crea una situación muy difícil, porque el primero que incumple con su deber es el Ministerio de Educación. Un Ministerio de Educación que no ha sido capaz en décadas de lograr condiciones mínimas de trabajo en las escuelas públicas. Entonces, para realizar y llevar a cabo un currículo basado en competencias, tienen que darse condiciones básicas de trabajo, de aprendizaje, condiciones que sean básicamente conducentes al aprendizaje. Y el Ministerio de Educación ha fracasado. En los 3 años pasados, a nosotros se nos ha prometido un cambio. Lamentablemente, yo lo que veo es un atraso al día de hoy. Ese cambio yo no lo he visto en educación. Y cuando entonces usted quiere incitar a la población a enfrentar a los docentes, va a empeorar las cosas. Yo creo que hay un manejo turbio actualmente en el Ministerio de Educación. Hay agendas que yo no entiendo. Hay un nivel de arbitrariedad. Y hay una posición antigua, una posición hacia los docentes. Perdón, Juan, por eso es que nosotros desde este espacio hemos estado solicitándole a la Asociación Dominicana de Profesores que en su accionar involucre a los padres, ¿verdad? Que le informe y que los incluya en las jornadas que realiza para que estén informados, porque eso que usted está diciendo lo dijo públicamente el ministro de Educación, pero ya eso se ha estado ejecutando desde los diferentes distritos y regionales, donde van a las escuelas, se reúnen con los padres e incitan a los padres a que enfrenten a los docentes. Yo he visto varias asambleas que lo han subido los mismos, lo han grabado los mismos padres, escuchando a los directores distritales y regionales en esa incitación, tratando de que enfrenten lo que ellos no pueden resolver como autoridad. Entonces quieren que los padres enfrenten a los maestros, porque en definitiva las exigencias que hacen los maestros siempre son en beneficio de la escuela. Entonces, y del estudiante. Y claro, del estudiante. Miren, los maestros no están protestando por más sueldo. Exacto. Los maestros no están protestando porque les paguen más. Ese no es el tema. Mire, sí, lamentablemente, hay seccionales de la ADP que han incurrido en acciones irresponsables. Por ejemplo, esa convocatoria que se hizo en Cotuí no tiene ningún sentido. Claro, no, eso no tiene ninguna validez. Exactamente. Realmente yo mismo no estoy de acuerdo y la condeno. Eso nadie lo podría justificar. Sin embargo, ¿dónde está el problema? En la manipulación. Exacto. Cuando el ministro de Educación utiliza errores cometidos por una seccional y entonces incita a la población a que enfrente a la clase docente. Señores, la ADP tiene más de 150 seccionales. Son 155. Si vamos, son 155. Así como hay seccionales que han cometido errores, así hay departamentos y funcionarios del Ministerio de Educación que constantemente cometen errores. Y bien podrían los maestros incitar a la población a que los enfrenten. Pero realmente ese rol lo debe desarrollar la Asociación Dominicana de Profesores. Es un error. Yo lo que veo es que estamos como volviendo atrás y veo realmente actitudes innecesarias que lo que conducen es a conflictos innecesarios, porque realmente vamos a estar claros. Y yo quiero que si las familias ven esto y los padres ven esto, lo que hacen los docentes en general al protestar es exigir que haya mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de sus hijos.
Realmente los padres de este país, las familias están muy claras en que sus hijos van a escuelas públicas que no tienen condiciones conducentes al aprendizaje. Aulas sobrepobladas, escuelas donde los estudiantes no tienen recursos para el aprendizaje, escuelas donde no se provee una alimentación adecuada a los niños. Carece el Ministerio de Educación de un sistema efectivo de acompañamiento, supervisión y desarrollo profesional. Hay mucha improvisación actualmente, se quiere experimentar mucho y al final no se aterriza en logros tangibles. Es incorrecto de cualquier seccional de la ADP, de cualquier grupo de docentes, suspender docencia bajo el argumento que se hizo en Cotuí el pasado martes. Realmente nosotros mismos lo condenamos. Pero el ministro de Educación no puede aprovechar el error de un grupo para condenar a toda la clase docente cuando el ministro de Educación sabe que no ha logrado nada en el tiempo que está en el puesto para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en este país. Aquí realmente yo sí exhorto a la clase docente a que estemos alertas, todos, porque aquí lo que se ve ya es casi un asalto a la educación dominicana en muchas cosas que nosotros ya hemos denunciado. En general, es incorrecto la suspensión de clases sin un fundamento. Y yo reitero nuestro rechazo a tal cosa. Pero de ahí a manipular la opinión pública y querer enfrentar a la ciudadanía con los docentes, ya eso es un acto de ignominia, que no procede y que solamente va a empeorar ya las pésimas condiciones en las cuales trabaja un docente en la República Dominicana. Si a esas condiciones tan terribles en las que tiene que desarrollarse la educación pública, usted le añade un conflicto social, entonces, ¿de qué cambios que me han hablado a mí? Aquí lo que estamos logrando es empeorar la educación dominicana y así no se va a lograr mucho. Yo insisto a los profesores de este país a que estén alertas. Con relación al tema del registro, les reitero. Perdón, Juan, perdón, y esa alerta que yo insisto en que los profesores del país en las diferentes escuelas se reúnan con los padres y le expliquen la situación. ¿Para qué? Porque usted sabe que es muy fácil que algunos padres se dejen envolver en el manejo que quiere hacerle desde el Ministerio de Educación, de ese enfrentamiento con los que están 8 horas y 10 horas con sus hijos ahí. Yo creo, ¿en qué puede beneficiar eso al sistema educativo? Eso es un retroceso. Un retroceso enorme. Que estar en la escuela. La armonía debe permanecer en la escuela. Los padres y madres de este país saben las pésimas condiciones en las cuales se encuentra la educación pública en este país y que eso no es un tema de los docentes. Claro. Yo soy honesto. Yo estoy ahora fuera del país compartiendo con docentes de otros países y me sorprende mucho que en mi país todavía la gente no cree, cuando uno le cuenta y le explica cómo es la escuela pública dominicana, en qué condiciones se trabaja en una escuela pública. Porque la gente ya ha llegado hasta creer que eso es algo normal. Le han hecho creer a la misma familia dominicana. Señores, una escuela pública donde el desayuno es una masita o un pan de agua todos los días con una agua de lácteos, eso no se llama leche. Eso no conduce al aprendizaje de nada, porque la nutrición es vital para el aprendizaje. Una escuela pública donde usted tiene 40 y 45 niños en un espacio diseñado para albergar 30. Yo me pregunto cómo es que los profesores dominicanos logran enseñar cuando ni siquiera tienen materiales. No hay medios y recursos para el aprendizaje. Y usted le está pidiendo a los docentes de la República Dominicana que implementen un nuevo registro bastante sofisticado. Pero ese registro presume que usted va a agotar procesos conducentes al aprendizaje que solo pueden darse si hay condiciones en las escuelas públicas. Entonces hemos caído en una farsa. La escuela pública se desarrolla en nuestro país en un ejercicio de básicamente cumplimiento. Cumplo y miento. Es como lo denominaba una vieja amiga, una profesora. Entonces, vamos a decirle la verdad al pueblo dominicano. La educación pública dominicana, hasta que el Ministerio de Educación
no haga su trabajo eficientemente y cumpla con su deber, no va a poder mejorar. Y no podemos tener autoridades que se dediquen a manipular la opinión pública y a condicionar a la ciudadanía en contra de los docentes por un error cometido por uno u otro grupo, una seccional de 155. Porque el primero que no cumple con su deber es el Ministerio de Educación, que es la segunda institución pública más ineficiente de la República Dominicana. Y está categorizado así por el mismo gobierno dominicano. Y entonces ahora, en una serie de improvisaciones que se están dando en el Ministerio de Educación y del sistema educativo público, que son muy preocupantes, yo creo que es más adecuado llamar al diálogo, al trabajo conjunto, como por ejemplo se está haciendo ahora con la evaluación de desempeño, que incitar a la ciudadanía a enfrentar a los docentes, cuando el gobierno dominicano sabe que no ha cumplido en nada con su deber. Y el Ministerio de Educación sabe que ella misma es la segunda institución más ineficiente en la República Dominicana, categorizado así por el mismo sistema de monitoreo de la administración pública. Además, yo quiero decirle algo al pueblo dominicano, señores, a todos los que envían a sus hijos a las escuelas públicas. Ustedes saben bien cómo son las escuelas públicas dominicanas, donde tú hasta para ir al baño tienes dificultad porque la mayoría ni siquiera hay agua potable. Así es. Donde lamentablemente usted envía a 40 niños a un salón de clases sin un libro de texto. Y eso es volver a la edad de piedra. Y aún así se le quiere exigir resultado a los docentes. No se puede seguir manipulando a la opinión pública aquí, diciéndole que el problema son los docentes, cuando el problema aquí son los funcionarios que dirigen la educación dominicana. A los padres, a las familias dominicanas, yo quiero exhortarles a que busquen la Ley General de Educación y a que lean el artículo 59 de la Ley General de Educación, que le explica cuáles son los 13 factores ligados a la calidad educativa. Y va a encontrar que el 70% de esos factores son responsabilidad del ministerio y que no cumple realmente nada con estos. Entonces, para mí, los maestros de las escuelas públicas dominicanas son héroes, porque trabajar en las condiciones que trabaja un profesor de escuela pública es casi inhumano. Y es muy poco serio aspirar a lograr resultados de aprendizaje en condiciones que cualquier especialista en educación se da cuenta que no son conducentes al aprendizaje. En un sistema escolar público que no cumple con su deber y en un ministerio de educación que es extremadamente ineficiente, que busca al docente como un chivo expiatorio, que quiere manipular cualquier error cometido por un docente para cubrir sus propias faltas. Aquí lo que hay que sí investigar es todo lo que hoy en día se está gestando alrededor del Ministerio de Educación. Perdón, Juan, déjeme compartir con usted esta información. Porque cada vez que se habla de educación, inmediatamente dicen que todos esos recursos se han ido tirando al zafacón y que tanto dinero que se invierte en educación en República Dominicana, cuando todavía nosotros estamos por debajo del promedio del PIB de los países, incluyendo de América Latina. Pero mire este dato. ¿Cuánto invertía Argentina, estos países, hasta el 2018 por estudiante? Argentina invertía $2.972 y Chile invierte $4.800. ¿Usted sabe cuánto invierte República Dominicana? 724. Solamente incluso estamos por debajo de Bolivia. Estamos a la par de Bolivia. Estamos por debajo de todos los otros países. Solamente están por encima, nosotros estamos por encima. Hasta El Salvador invierte más que nosotros. Oiga, pero no es solo eso. Aquí le han mentido a la población diciendo que el sueldo de los maestros se lleva todo el presupuesto del 4%. Yo quiero explicarles algo. El gasto en sueldos de maestros en República Dominicana está muy por debajo
del promedio de la región. En la región, la mayor parte de los ministerios de educación gastan por encima del 65% del presupuesto total de educación en los sueldos de docentes. Nuestro país ni siquiera llega a esto. De hecho, la gran mayoría tiene por encima del 70%. Entonces, aquí en República Dominicana hay mucha manipulación de la opinión pública, mediante la cual los funcionarios en el Ministerio de Educación tratan de condicionar a la población para que entienda que el problema son los maestros, cuando son ellos los que no cumplen con nada. Mire, yo le puedo poner el caso. No, y cuando no quieren decir que el problema de que no es de recursos, porque se ha demostrado, pero señor, esa es una deuda social acumulada que había con educación. Y por lo tanto, aunque el presupuesto se ha ido aplicando, pero son tantas las necesidades, ¿verdad? Que lo primero que se hizo fue, por ejemplo, las construcciones. Y aún con las construcciones, todavía nos siguen presentando escuelas que son enramadas. No, realmente aquí hay un déficit todavía de casi 10,000 aulas. 10,000 aulas. Cuando aquí se le dice al país que se va a garantizar que ningún niño se quede fuera de la escuela. ¿Pero de qué escuela? El punto no es enviar a los niños a un edificio donde tienen que estar todos pegados unos con otros, 45 muchachos donde solo caben 30. Eso no es garantizar la escuela. Cuando a mí me hablan de que se va a garantizar la educación a todos los niños, señores, enviar a un niño a la escuela no es garantizar la educación, porque la educación requiere de condiciones básicas que no se dan en las escuelas públicas. Aquí el gobierno ha fracasado en el tema educativo preuniversitario, porque eso no es educación. Eso es enviar a un muchacho a la escuela y decir que sí, que se está garantizando la educación. Ir a la escuela no es equivalente a educación. Escuelas donde ni siquiera hay condiciones de higiene, condiciones básicas de alimentación, medios y recursos para el aprendizaje, procesos básicos de eficiencia. Yo trabajo acreditación internacional de centros educativos. Por eso estoy fuera del país. Y usted va a un centro educativo y para usted validarlo como un centro realmente donde se den procesos conducentes al aprendizaje, debe tener mínimamente condiciones que no están en las escuelas públicas dominicanas. Yo no me explico qué es lo que se espera en términos de logros de aprendizaje, porque también, ya yéndonos a lo técnico y pedagógico, se incurre en contradicciones abismales en términos de educación y desarrollo del aprendizaje. La educación moderna no se da a través de la transmisión de conocimientos. No es el docente el que transmite aprendizaje. El docente debe tener las destrezas para crear situaciones significativas de aprendizaje. Pero para que esas situaciones se den, deben haber recursos mínimos y deben haber condiciones mínimas. Porque si no, el aprendizaje no se da. Aquí se ha prometido a este país, por ejemplo ahora, otra gran mentira, que se va a mejorar el aprendizaje de español y de matemáticas a través de un nuevo programa que está haciendo el UNICEF. El UNICEF no es especialista en enseñanza y aprendizaje de matemáticas y de lenguaje. El UNICEF recientemente veo yo esta semana en las redes publicando una solicitud de personal para que se integre al monitoreo y la supervisión de ese programa. Cuando le preguntamos en la ADP a los profesores si conocen ese programa, en qué consiste ese programa, la mayoría te dice que es algo que no tiene sentido y que no lo conoce. Sin embargo, en violación a la ley, se contrata sin una licitación, mediante contratación directa, a una institución que no es especialista en enseñanza y aprendizaje de matemáticas y de lenguaje, para pagarle 564 millones de dólares. Y se le quiere vender esto al país como un gran logro. Algo que se hace por contratación directa. ¿De dólares o de pesos, don Juan? De pesos, quiero decir. 564 millones de pesos. Sin una licitación. A una institución que no es especialista en educación. Que realmente, cuando usted le pregunta a los profesores, esto se hizo a través de un análisis, de un diagnóstico, te dicen que no. Entonces, ¿con qué moral usted quiere cuestionar a los maestros?
Sí. Y eso lo ha hecho la presente gestión. Un contrato que se firmó en el mes de noviembre. Entonces, el pueblo dominicano debe saber todo esto. Y desde el Observatorio Educativo de la ADP, ya prontamente, nosotros vamos a empezar a evidenciar y a demostrarle a la República Dominicana, al pueblo dominicano, con investigación científica, qué es realmente lo que pasa con la escuela pública y cuál es el asalto que se intenta hacer actualmente a la educación pública. Porque aquí los maestros no son el problema, pueblo dominicano. Los maestros son la solución. Exacto. Pero nosotros, los maestros, también debemos estar claros en qué es lo que está pasando en nuestro país. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Y al pueblo dominicano que sepa, ya nosotros estamos cansados de tantas promesas, de tanto engaño, de tanta manipulación de la opinión pública. Aquí lo que queremos son funcionarios públicos honestos y eficientes. Gente que resuelva con la educación pública. Yo insisto, ¿con qué moral usted le exige a un profesor que dé resultados de aprendizaje si usted ni siquiera es capaz de darle los instrumentos básicos para la enseñanza y el aprendizaje? Bien, Juan, antes de usted despedir el programa, quisiera que usted nos dé algunas informaciones, porque nos lo han estado preguntando. ¿En qué está el programa de bilingüismo en la República Dominicana? ¿Qué ha pasado con ese importante programa que desde este espacio nosotros los defendemos, como dicen por ahí, a hacha y mocha, porque sabemos la importancia de la formación en una lengua extranjera de nuestros estudiantes del sistema preuniversitario? Mire, yo quiero que todo el pueblo dominicano sepa y que los maestros del país sepan que la cancelación del programa de bachilleres bilingües productivos ha sido un ejercicio de arbitrariedad y de prevaricación de funcionarios públicos que se han puesto de acuerdo para impedir que ese programa se haga. La prevaricación es un ejercicio de corrupción gubernamental. El 16 de enero de 2023, el ministro de Educación envió una comunicación al INAFOCAN ordenando la cancelación del programa Bachilleres Bilingües Productivos bajo dos argumentos que son totalmente falsos. Primero, que el contrato del programa no cumplía con los términos de la ley. Y segundo, que el INAFOCAN no tenía presupuesto para hacerlo. Desgraciadamente, el ministro de Educación y el director de INAFOCAN han mentido a la República Dominicana flagrantemente. Y eso es un ejercicio de corrupción que se denomina prevaricación en lo que es el ejercicio de la función pública. Yo quiero brevemente, muy brevemente, compartir la pantalla y mostrarles algo que es lamentablemente lo que ha pasado aquí. Aquí, lamentablemente, lo que ha sucedido es que le han mentido al pueblo dominicano. A ver si me permite compartir, don Julio. Sí, le quiero explicar brevemente qué es lo que ha alegado el Ministerio de Educación para cancelar el programa de bachilleres bilingües productivos. Algo totalmente falso. Muy sencillo. Ellos han declarado que el programa se canceló por la inobservancia de las normas y procesos administrativos. Pero ellos nunca, a nosotros, la institución que lo ejecutó el programa, nos han notificado ningún tipo de inobservancia de normas y procesos. El INAFOCAN se acusa a sí mismo de no haber ejecutado procesos administrativos, lo cual a nosotros nunca se nos ha notificado. Nosotros ni siquiera conocemos cuáles son esos procesos. ¿Por qué? Porque el actual director del INAFOCAN había sido su director en los pasados 2 años. O sea que él mismo acusa a la institución de la cual él ha sido su director por 2 años de no saber hacer procedimientos administrativos. Pero ¿qué tienen que ver los niños con eso? ¿Qué tienen que ver los maestros de las escuelas públicas con eso? O sea, es un gobierno que se acusa a sí mismo de no saber hacer normas y procesos administrativos. Entonces ahí lo que hay es un conflicto interno de funcionarios públicos del mismo gobierno que se acusan unos con otros de no haber agotado procedimientos correctamente. Pero nosotros no tenemos que ver nada con eso. Los estudiantes de las escuelas públicas tampoco tienen que ver nada con eso. Y eso es también totalmente falso, porque la ejecución del programa Bachilleres Bilingües ya llevaba 1 año. Y aquí se le ha mentido a la prensa, se le ha mentido al pueblo, diciéndole que se violaron procedimientos, y es mentira, totalmente.
Ellos dicen que se canceló el programa porque no cumplía con procedimiento y es falso. Miren en pantalla, eso que ustedes ven ahí es el acto original mediante el cual el 15 de noviembre el INAFOCAM inicia la rescisión del programa, del contrato. ¿Y qué es lo que ellos alegan cuando ven arriba donde dice visto? Es que el informe de disponibilidad presupuestaria que ellos tenían alegaban que ellos no tenían fondos y que el informe técnico académico decía que ellos iban a hacer otro programa que no era de inglés. Y por eso, simplemente alegando que no tenían fondos y que ellos emitieron un informe que priorizaba el Programa Nacional de Inducción, que no tiene que ver nada con eso, y que ellos no tenían fondos. En ese considerando número 4 que ustedes ven en pantalla, que está subrayado en rojo, ellos decían que no tenían fondos y que se le hacía imposible ejecutar el programa. Pero eso es totalmente falso. Porque si ustedes ven en pantalla, ese documento que dice 8 de noviembre fue el documento falso que emitió la Dirección Administrativa y Financiera a través de la Dirección Ejecutiva del INAFOCAM, diciendo que ellos no habían recibido informes. Cuando ustedes ven en pantalla que el informe se había recibido un mes antes. Okay, aquí se está engañando al pueblo dominicano, dando declaraciones falsas por escrito, diciendo que no tenían fondos. Y miren acá, el INAFOCAM el 15 de noviembre solo había ejecutado el 56% de su presupuesto. O sea, al INAFOCAM le quedaban más de 1.500 millones de pesos 2 meses antes de terminar el año, que es casi el triple de los fondos que necesitaba el programa. Lo que ustedes ven en pantalla, ese señor que ustedes ven ahí al lado de Sixto Gavín, el director, el líder magisterial, es precisamente el actual director del INAFOCAM, quien compartió y estuvo alrededor del programa durante todo el año que se ejecutó. Ahora él dice que no sabe nada de eso. Usted lo ve ahí al lado mío en varias actividades. Y entonces la misma persona que fue el subdirector de la institución por 2 años alega que no. Ellos están muy contentos en esas actividades del proyecto. Y otro alegato falso es que el programa supuestamente no estaba en el plan operativo anual de la institución. Pero señores, ese programa se realizó durante todo un año, se contrató, se licitó, pero ahí vino el cambio de ministro. Y el cambio de ministro y el cambio de director de INAFOCAM fue lo que provocó la cancelación ilegal del programa. Ellos dicen que el programa no estaba en el plan operativo anual, lo cual legalmente no es un argumento válido. Sin embargo, sí lo estaba. Esa flecha en roja que usted ve hacia las siglas FCCE, EFCCE, es la estrategia de formación continua centrada en la escuela. Y esa es básicamente la estrategia que utilizamos nosotros. Ellos dicen que fue un error modificar el presupuesto del INAFOCAM para hacer el programa, pero miren qué es lo que pasa. Cuando se hace el contrato del programa, el INAFOCAM no había ejecutado ni el 46% de su presupuesto del año. O sea, 3 meses antes de terminar el año, el INAFOCAM le contaba con más del 50% de su presupuesto sin ejecutar. No tenía en qué ejecutar los fondos ni siquiera, porque los contratos que tenía y las deudas que tenía no requerían del uso de esos fondos, es lo primero. Pero eso no es un alegato ni siquiera legal, porque al 30 de septiembre, faltándole 3 meses, el INAFOCAM solo había ejecutado el 46% de su presupuesto. O sea que tenía dinero de más. Y ellos han mentido al país, diciendo que no tenían fondos. Por otro lado, quien ejecutó todo el proceso de contratación del proyecto Bachilleres Bilingües Productivos fue la actual directora administrativa del INAFOCAM. O sea que la misma gente que hoy dirige el INAFOCAM dice que ellos hicieron el proceso de contratación mal, pero ni nosotros, los docentes, ni los maestros podemos hacer esto. Ahí lo que hay es un complot, porque los fondos del INAFOCAM aquí se quieren priorizar para otras cosas. También ya nosotros hemos sabido que grupos empresariales de este país están detrás, están buscando apropiarse del proyecto de bilingüismo de las escuelas públicas. El ministro de Educación, Ángel Hernández, cometió un gran error ordenando la cancelación del programa de bilingüismo. Y yo creo que todo el pueblo dominicano lo sepa. El ministro de Educación fue el que ordenó la cancelación del programa sin contar con ninguna evidencia de que había irregularidades en la contratación, porque no es cierto que la Contraloría General de la República y la Dirección General de Compras y Contrataciones habían objetado la licitación
porque fueron ellos los que asesoraron al INAFOCAN para hacerla. Quienes exigieron una licitación como proveedor único para ese programa fue precisamente la Contraloría General de la República. Por eso ya hasta han despedido al Contralor General de la República, porque después, inclusive yo les digo algo, esa gente está grabada y nosotros hemos llevado esa grabación a las autoridades. Aún así, siguen mintiéndole al pueblo dominicano, siguen mintiéndole a los docentes del país. Una pregunta. Con la suspensión de ese contrato, entonces, ¿qué ha pasado con el bilingüismo en la República Dominicana? Nada. ¿Qué va a pasar? No hay ningún programa desarrollando, ni el que anunció el señor presidente en aquella ocasión. O sea, y ahora ellos pueden pretender de la nada armar un programa de inglés para hacer creer al país, improvisar, que lo que yo veo ahora es mucha improvisación, no tiene ningún, miren, legalmente lo que se ha hecho con el programa de bachilleres bilingües productivos ha sido un acto de corrupción gubernamental. Un grupo de funcionarios públicos que ha dado información falsa por escrito, que ha declarado no tener presupuesto, que primero, sin tener ninguna decisión legal de un tribunal, cancelan el proyecto, dando un alegato falso que no tenían fondos. Después dicen que la Contraloría y la Dirección General de Compra y Contrataciones encontraron irregularidades. Totalmente falso. Nosotros tenemos la grabación del momento en el cual el Subcontralor General de la República le dice a las autoridades de INAFOCAN que procedan a hacer la contratación del programa como proveedor único por ley. Lo exigen. Entonces ellos luego dicen que cancelan el programa porque la Contraloría se negaba a registrar el contrato. Pero eso fue después que Ángel Hernández llegó al Ministerio de Educación, porque nosotros tenemos la carta en la cual el mismo Contralor General de la República dice que él no va a registrar el contrato hasta que Ángel Hernández le envíe una carta aprobándolo. Entonces, todo esto ha sido un complot, porque aquí quieren que los fondos de educación lo maneje un grupito. Y aquí lo que más le preocupa, lamentablemente, a la actual gestión, es quién va a manejar los fondos del programa de bilingüismo. No les preocupa que sea de calidad, no les preocupa que tenga impacto, porque ahora están dispuestos a armar corriendo un programa de inglés para hacer creer al pueblo dominicano que a ellos realmente les interesa el aprendizaje de inglés en la escuela. Pero eso es otro negocio. Nosotros hacemos un llamado. En los próximos días, las próximas semanas, nosotros vamos a hacer una protesta nacional, una segunda protesta en el Ministerio de Educación y ante la Presidencia de la República. Porque aquí lo que se está haciendo Cuando es... tú dices nosotros, ¿a quién te refieres, Juan? A todos los gremios de docentes de la República Dominicana y los docentes de inglés. Porque aquí se le ha mentido al pueblo dominicano. Gente que está grabada, dando órdenes para que se haga una contratación específica. Hoy en día le quiere decir al pueblo dominicano que fueron irregularidades de ellos mismos. Mire lo más ridículo que está pasando acá. El gobierno, a través del INAFOCAN y el Ministerio de Educación, se acusa a sí mismo de no hacer un procedimiento administrativo correcto. Pero eso es un problema de ellos, de funcionarios públicos que están en una guerra interna. Uno que se echa la culpa con el otro. De un nuevo ministro que llega y que no investiga y que tampoco respeta la ley. Porque decir que la contratación del programa Bachilleres Bilingües Productivos había sido ilegal requiere de un designio de un tribunal. No hubo ningún tipo de decisión de un tribunal. Aquí quienes están sometidos a la justicia son precisamente ellos, los funcionarios públicos, por cosas tan básicas como negarse a entregar información pública, violando la ley de libre acceso. Nosotros le pedimos al INAFOCAN que nos entregara documentos y a la Contraloría. Señores, miren, esto es algo muy serio. La Contraloría General de la República es la institución que debe velar por el control interno de la gestión financiera administrativa del gobierno. Y cuando la Contraloría General de la República se niega a entregar a una institución o a un ciudadano información de un caso en el que está envuelta, eso llama mucho a la preocupación. El mismo INAFOCAN está sometido a la justicia hoy por negarse a entregar información pública. Miren, aquí lo que ha pasado con el programa de bilingüismo es que este país lo quieren repartir entre un grupito de empresarios y un grupito de familias poderosas.
Y cuando alguien crea un programa que no es controlado por esos grupos económicos, este gobierno es capaz y ha sido capaz, a través del INAFOCAN y del Ministerio de Educación, de dar información falsa por escrito, de declarar que no tenía presupuesto. Las irregularidades cometidas han sido de los funcionarios públicos, por eso están sometidos a la justicia. En esta semana quisieron confundir a la población, publicando en el periódico Diario Libre, que lamentablemente, en mi opinión, es un periódico que no investiga. En este caso se ha dedicado simplemente a publicar lo que le dicen funcionarios públicos y no ha investigado. Aquí se publicó esta semana que el tribunal rechazó un recurso cautelar que nosotros hicimos contra un funcionario público. Señores, quiero que sepan algo. El Ministerio de Educación, el INAFOCAN, la Contraloría General de la República tienen 13 demandas. La mayoría son recursos cautelares que ya al día de hoy no proceden porque ellos cancelaron el programa ilegalmente, arbitrariamente. Por eso usted ve que un juez va a rechazar una medida cautelar porque esa medida lo que procuraba era que ellos no violaran la ley y ya la violaron. Por eso es que tienen tantas demandas a la justicia. Entonces publican en los periódicos que no, que el tribunal le dio ganancia. Esas son medidas cautelares. Por ejemplo, esa medida que el tribunal decidió no aprobarles esta semana es de hace 4 meses y era contra el Contralor General de la República, que ya fue destituido. Por eso la medida no procede, porque ya el Contralor fue destituido, porque ya ellos rechazaron el registro del contrato violando la ley. O sea que ellos, esa mínima cosa, ellos la ponen en la prensa para confundir al pueblo y hacerle creer que no, que ya ellos tienen la razón. Pero yo en conclusión quiero decirle al pueblo dominicano, el proyecto Bachilleres Bilingües Productivos es el esfuerzo de 15 años de investigación científica, de trabajo con los profesores, que se realizó durante un año escolar completo. Y lamentablemente este gobierno violó la ley porque ni siquiera pagó por el proyecto. Que hubo funcionarios públicos que violaron la ley, que fueron denunciados y fueron despedidos por el gobierno por corrupción. Que el actual ministro ordenó la cancelación del proyecto sin tener ninguna decisión de un juez que demostrara alguna irregularidad. Que declararon información falsa por escrito, diciendo que cancelaban el programa porque no tenían presupuesto, cuando ellos mismos luego publicaban que tenían 3 veces más presupuesto. Y que no es verdad que aquí se quiere ofrecer una educación de calidad. Aquí lo que se está garantizando es un negocio para ciertos grupos, en mi opinión, como académico y como ciudadano. Y nosotros, los docentes del país, tenemos que ponernos de acuerdo para que no se quiera manipular a la opinión pública y para que estos funcionarios públicos cumplan con su deber, porque ellos están hasta agravados, violando la ley, y todo eso se ha llevado a ellos. Y ellos han hecho caso omiso y quieren seguir confundiendo a la población dominicana. Los niños de este país tienen derecho a una educación de calidad, lo cual es imposible sin el aprendizaje de inglés en la escuela. Y aquí lo que se quiere ahora con el proyecto de bilingüismo es hacer un negocio, no darle mejor educación a los niños. Okay. Juan, bueno, ya nos hemos pasado con más de 15 minutos del programa. Como siempre, tiene decenas de mensajes en el chat. Te pido que los lea y los que considere que deba responder, respóndele a los amigos que han escrito. Decirle a las autoridades de educación, especialmente al director ejecutivo del INAFOCAN, que este espacio está a su disposición para cualquier aclaración, cualquier réplica que tenga que hacer, porque el interés nuestro es, nuestro interés, el de Hablan los Educadores y Despertando al Magisterio, es que en las escuelas de la República Dominicana se desarrolle un buen programa de bilingüismo. Estamos convencidos y comprometidos con esa parte de la educación. Sabemos que cuando los jóvenes dominicanos salen con el dominio del inglés, son jóvenes que se lo estamos robando a los ninis y a la delincuencia, porque son jóvenes que consiguen trabajo y con ese trabajo que consiguen, siguen sus estudios y se los robamos a la delincuencia, porque cuando un joven usted le da la oportunidad de que pueda producir, es un joven que no va a delinquir. Don Julio, nosotros quisiéramos pedirle algo.
Trate de hacer un debate público. Yo desafío a las actuales autoridades a que demuestren con nosotros en pantalla cuáles han sido las irregularidades que se cometieron en el programa Bachilleres Bilingües Productivos. Es un desafío público. Yo les he invitado a que en público, junto con nosotros, se atrevan, porque nosotros sí vamos a demostrar quiénes están detrás de todo eso y quiénes sí han estado violando la ley. Porque el INAFOCAN acaba de contratar en noviembre, después de nuestro contrato, sin licitación, por más de 500 millones de pesos, por contratación directa, y sigue contratando a todos los contratos del Programa Nacional de Inducción, son sin licitación, y superan los 10 millones de pesos. ¿Dónde está entonces Carlos Pimentel y la Dirección General de Compras y Contrataciones? ¿Y dónde está la Contraloría General de la República? Muy bien. Nos vemos entonces, profesor, la próxima semana, siempre con sus informaciones. Ya Juan Valdés se ha desconectado porque saben que está fuera del país. Ahí están las declaraciones de Juan Valdés. Repito que este espacio está a la disposición de las autoridades educativas, especialmente al director de INAFOCAN y al ministro de Educación.